Muy buenas, señores. Bienvenidos a esta segunda parte de lo que me tengo que estudiar de historia, básicamente. Sí. Bueno, ahora tras haber visto los movimientos, toca ver en qué desembocaron los movimientos. En la Revolución Americana, la Francesa y el Parlamento Británico. Bueno, en verdad el liberalismo viene de esos movimientos, pero bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Vamos a empezar en orden, vamos a hacerlo en orden cronológico. Así que, como en orden cronológico, comenzamos con la Revolución Americana. Desde 1773 hasta 1787. A mediados del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América prosperaban económicamente, pero tenían un pequeño inconveniente muy grande, que como eran colonias de Reino Unido, cosa que no pasaba con España, los locales, los de las 13 colonias, tenían que pagar una tasa de impuestos altísima para vender sus productos y cuando venían los de allí, los de Reino Unido, venían sin tener que pagar casi nada de impuestos y encima de todo, pues los de las 13 colonias se estaban jodiendo porque ni siquiera tenían representación en el Parlamento británico. Básicamente, otra contradicción, porque estos se quejan y después lo hacen, los de Estados Unidos, porque eso es lo que le pasa a Puerto Rico a día de hoy. Ojalá que se reunifique con España. Bueno, seguimos. Tras haber visto eso, que estaban sometidas a impuestos por Londres sin tener representación en el Parlamento, surgió un lema, como los de siempre. Make America Great Again. Pues en ese entonces sería el No Taxation Visual Representation. NTVR. Parezco gilipollas. A ver, la Revolución Americana surgió, además de con todos los inconvenientes que ya tenía antes, la chispa que encendió el fuego fue en 1773, cuando el motín del té en Boston. Esto fue debido a que eh, producto estrella de Reino Unido, el té, lo iban a vender aquí desde el Reino Unido para venderlo o sea, aquí a las 13 colonias de Reino Unido para venderlo. Entonces, claro, los de allí de las 13 colonias se disfrazaron y básicamente hicieron lo que han hecho los franceses con el vino español, tirarlo. Entonces tiraron más o menos 60 toneladas de té al mar. Ojalá, ¿cómo sabría el mar ese día? En forma de protesta. Y de ahí desembocamos a que en 1776, el 4 de julio de 1776, tras haber hecho una larga guerra apoyada por España, que si no llega a ser por España no ganan, eh, se firmó la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson, inspirada en Luke y en la palabra ilustrado, que para que no sepa dónde están, también hay un vídeo, que proclamaban que todos los hombres nacen iguales y tienen los derechos inalienables. Ojo, hombres, ya se pondrán las mujeres de más tarde. Entonces, en 1781, los colonos con ayuda de Francia, claro, la guerra es como lo de España y la Pepa. Estábamos en guerra de independencia de Francia, creamos la Pepa, pero seguíamos en guerra, ¿sabes? Entonces, hasta que no fue 1781, que los de... eh, ¿cómo se dice esto? Que no me sale. Los de las 13 colonias derrotaron a los británicos con ayuda de Francia y España en Yorktown, haciendo que en 1783 se firmara el Tratado de París que reconoció oficialmente la independencia de Estados Unidos del Imperio Británico. Y fue en 1787 que se aprobó la Constitución de Estados Unidos, la primera escrita de la historia, que establecía un sistema federal, la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales, que más tarde
también tendría como las enmiendas. Que las enmiendas básicamente son pequeñas modificaciones de la Constitución. Y ahora os voy a decir las más importantes. Las más importantes fueron la abolición de la esclavitud en 1863, el voto femenino, que fue muy tarde para cuando se escribió, 1920, y el sufragio universal garantizado en 1965. Sin embargo, en paralelo a lo que acaba de decir, ¿no? Estados Unidos ya estaba empezando a expandirse hacia el oeste, duplicando el número de estados, los territorios y todo. Lo que era suficiente para convertirse en estado. Pero sin embargo, para ti, que me estoy liando. Esto me pasa por leer. Que cada vez que se expandían, creaban estados. Y cuando creaban estados, lo hacían iguales, básicamente. ¿No? Uy, la compra de Luisiana, que me estoy acordando yo ahora. Los de Francia y después los de Francia también. Bueno, eso no tiene que ver ahora. Entonces, en este independencia se creó la soberanía popular, que el poder reside en el pueblo, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la presidencia como jefe de Estado en vez de rey, el sufragio, que es el voto, básicamente, y derechos y libertades de la vida, la libertad de expresión, propiedad, religión, prensa, reunión, bla, 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 bla. Además, esto después sirvió para el movimiento estrella, que ya todos lo sabemos. O al menos deberíamos de saberlo. Creo que ya sabéis por dónde voy, ¿no? Obviamente no puedo hablar ni más ni menos que la Revolución Francesa desde 1789 hasta 1799. ¿Por qué? Pues porque la Revolución Francesa fue mucho más que la toma de la Bastilla. Fue un proceso largo y complejo con varias etapas que transformaron radicalmente la sociedad francesa y marcaron el inicio de la edad contemporánea. Cosa que para mí lo veo un poquillo injusto, la verdad, pero bueno. Yo pondría el inicio de la contemporánea en 1812, derrota de Napoleón terrestre en la batalla de Bailén. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora, así que nada, no os entretengo. La primera etapa, la Asamblea Nacional y la monarquía constitucional. Básicamente el plagio de, ¿cómo se dice? Lo que vino antes, lo que sentó la base, básicamente. Y es que esto se ve que en 1789 Luis XVI convoca a los Estados Generales debido a que Francia estaba en un colapso inminente. Estaba muy jodida, hambruna, los privilegios se los llevaba todo el clero y la nobleza, todo era para los de arriba, los de abajo no tenían nada, había impuestos por todos lados y todo eso. Entonces, tras haber hecho eso, los tres estados que representan la nobleza, el clero y el pueblo, o algo así, sí, básicamente eso, nobleza, clero y pueblo, no se decidían cómo votar, porque la nobleza y clero decían que cada estado, es decir, cada representación de un estado, de un estamento social, contaba un voto. Es decir, el estado primero, el segundo y el tercero contaban uno cada uno. ¿Por qué? Pues porque así el primer y segundo estado, nobleza y clero, salían ganando. ¿Por qué? Porque siempre estaban unidas básicamente las ideas. Es como ahora lo de Sumar y PSOE. Los dos hacen coalición porque los dos ganan. Pero sin embargo el tercer estado dijo, oye, espérate, que nosotros tenemos mucha más gente que nos puede apoyar, vamos a hacer voto por los que representamos. Es decir, todos los que hayan en la nobleza son los que cuentan como voto, todos los que hayan en el clero son los que cuentan como voto, y todos los que hayan en el pueblo llano son los que cuentan como voto. Sin embargo, como eso le jodía a los de arriba, pues dijeron que no. Y entonces así fue como se proclamó la Asamblea Nacional, porque el tercer estado se fue de ahí, dijo que no, que esto no está bien, y creó la Asamblea Nacional, que juró no disolverse hasta dar a Francia la Constitución. Esto se reconoce como el juramento del juego de la pelota. Tanto es así que se llevó dando la cosa que en el 14 de julio de 1789 se hizo la toma de la Bastilla. ¿Por qué? Pues porque el tercer estado vio que el problema era el rey y los de arriba.
Entonces, pues ya empezaron a revolucionarse, ya empezaron a rebelarse, sublevarse y a joder. Claro, la toma de la Bastilla tenía encerrado, porque la Bastilla es una prisión, tenía encerrado a los presos, o sea, a los prófugos de la justicia del tiempo, es decir, todo lo que estaba en contra del rey. Y como el tercer estado quería república, pues lo liberaron. Además de que la toma de la Bastilla era símbolo del poder del rey por esto mismo. Entonces, tras haber tomado la Bastilla, eso significó el fin del absolutismo monárquico. En el mismo año, poco después de la toma de la Bastilla, se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, que proclamó la libertad, igualdad y soberanía nacional por el tercer estado. Esto era solo para él, de momento. ¿Por qué? Pues porque en 1791 se creó la primera constitución francesa, que no será la final, porque seguía siendo monarquía constitucional, pero con división de poderes y sufragio censitario. De aquí nos pasamos a la segunda etapa, a la convención la convención y la primera república, de 1792 a 1794. Lo primero de todo, en 1792 se proclama la primera república tras la caída de la monarquía, tras haber sido, tras haberse revelado el tercer estado, porque no estaban de acuerdo con lo que se había hecho en 1791, que es lo que he dicho antes. Tanto es así que en 1793 ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, no por el año, pero sí por lo que pasó. ¿Ah? ¿Eh? Por la cabeza. Creo que se me entiende, porque si no me censuran el vídeo, ¿vale? La cabeza, eh, aquí digamos que hubo una pluma, ¿vale? Una pluma perfectamente, y la cabeza decidió volverse inalámbrica. Vamos a dejarlo ahí. Esto marcó el inicio del terror, dirigido por Robespierre y los jacobinos. Los jacobinos son los predecesores de la izquierda moderna, ¿vale? Porque, a ver, en... ¿Cómo lo explico yo esto? Antes de que el rey fuera... Antes de que el rey fuera... Pues se convocó otra asamblea. Y en esa asamblea lo que se dijo fueron que los girondinos, que los moderados, se sentarán a la derecha del rey. Y los jacobinos, los radicales, a la izquierda. Básicamente, lo que sucede hoy con la derecha e izquierda. Como los girondinos eran más conservadores, eran más moderados y querían más lo que se sabía de siempre, tradicional y todo eso, es lo que tenemos hoy en día como la derecha. Y los jacobinos no querían estar con el rey, eran más progresistas y querían mirar más hacia el futuro. La izquierda. Entonces de ahí sale todo. Los jacobinos con Robespierre a la izquierda. Y los girondinos con el rey a la derecha. ¿Vale? Yo creo que más o menos sí que hemos entendido ya la idea, ¿no? Bueno, pues me he enrollado mucho, lo siento. En 1793 a 1794, tras la ejecución. Bien, YouTube, perdona, ¿vale? Quería decir ejecución humorística debido a que Luis XVI tenía muy mal humor, ¿vale? Se creó el Comité de Salvación Pública, que controla el gobierno. Entonces, se aplican medidas radicales, que es lo que querían los jacobinos: control de precios, ejército revolucionario, abolición de esclavitud en colonias, 1794, cosa que era muy rara, la verdad. Fueron de los primeros, no, los primeros fueron de los España, en verdad. El primero fue España. Pero bueno, para los franceses sí que era muy raro. Pero sin embargo, todo llega a su fin. Y es que Robespierre cayó en su propia trampa. Y Robespierre también. Y así acabó también la era conocida como el terror. Entonces, tras el terror viene el directorio. Y es que en 1794, 95, perdón,
se creó otra constitución, que era el del régimen burgués, con sufragio censitario y poder en manos de 5 directores, para que no se rompiera el poder en solo una mano. Fue una etapa de inactividad, crisis económica, corrupción, guerra en Europa, y al final el directorio acabó siendo lo de Venezuela, que se apoyaba en el ejército para quedarse en el poder. Y así fue como el golpe del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, llega el que todos conocemos como No Mrs. Sullivan, Napoleón Bonaparte. Por si alguien no lo entendía el chiste, era el meme. Que establece el consulado con Napoleón como primer cónsul. Si lo establece, pues va a ser primer cónsul. Sin embargo, esta revolución termina. eh, Perdón. La revolución francesa terminó, pero sus principios de la igualdad jurídica, la soberanía nacional y el fin de los privilegios se consolidan y se expanden por Europa bajo el imperio napoleónico, del que voy a hablar después del Parlamento británico. Así que vamos aquí, un pequeño corte, ¿vale? Para hablar del Parlamento británico. Queda loco del imperio napoleónico, ¿eh? No me chichulibé. Y ahora, con Gran Bretaña. Gran Bretaña no vivió una revolución porque la hizo raro, ¿vale? Porque en el siglo XVIII ya había tenido. Soy tonto. Lo que pasa por leer. Que Gran Bretaña fue la primera revolución del siglo XVI, básicamente. Y es que en 1689, cuando ya se había. Joder, soy gilipollas otra vez. No me ha vuelto a pasar por leer. El siglo XVII, 1689. El Bill of Rights limitó el poder del rey y fortaleció el parlamento, que había dado a Escocia y Reino Unido. Pero claro, como Escocia y Reino Unido no, más los de Irlanda, que el de Irlanda directamente se fue a Londres y punto, pues se decidió que se iban a quedar en Londres mediante el Acta de Unión, ¿vale? Porque Inglaterra y Escocia tenían dos sistemas parlamentarios distintos tras la Revolución Gloriosa del siglo XVII. Entonces, en 1707 se firmó el Acta de Unión, dando el Reino de Gran Bretaña y creando también el Parlamento Único, que adoptó el modelo institucional con dos. A ver, tenía un Parlamento, pero con dos cámaras legislativas, pero de las dos en Londres, ¿vale? Era un Parlamento con dos cámaras legislativas. Sin embargo, Inglaterra y Escocia se quedaron como dos países juntos, pero a la vez separados porque conservaron sus propios sistemas legales. No sé si se me entiende, es como lo explico yo. Es como. Ni idea, no sé explicarlo, esto es único, ¿vale? Los ingleses son únicos y así. Que los dos estaban unidos y los dos estaban separados porque tenían sus propios sistemas legales. Entonces, durante el siglo XVIII, el principio, el Parlamento se consolidó como el verdadero centro del poder político. El rey seguía existiendo, pero entonces se estaba empezando a convertir más como los de España, bueno, y los de Reino Unido a día de hoy, que es más simbólico. Entonces, en eso que surge la figura del primer ministro, que es el primer ministro del primer ministro. El primer ministro fue Robert Walpole del 1721 a 1742. Pero no solo era el primer ministro de Gran Bretaña, sino que era de la historia. Vale, y ahora, como las dos cámaras del Parlamento seguían siendo dos cámaras, tenían sus diferencias. Entonces estaban los lores, que era la nobleza y clero, y los comunes, representantes elegidos por voto, pero era muy restringido. Es decir, que era voto, pero no voto porque muy poca gente podía votar. Y pues este es el sistema de monarquía parlamentaria que tuvo Reino Unido, el primero de la historia, que fue aminado por ilustrados y liberales en toda Europa. De hecho, el propio Montesquieu lo puso como ejemplo en el espíritu de las leyes, un libro. Y además dijo que la estabilidad política de Gran Bretaña es que me pasa por ver.
que le dio estabilidad política y económica a Gran Bretaña, lo que permitió liberar la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Y ahora se acabó el pequeñito corte del Parlamento. ¿Por qué? Pues porque nos vamos al... No mames, chichulime, no mames, chichulime. Y es que en 1804 Napoleón se corona emperador de los franceses. Con lo contrario que había tomado antes de la división de poderes, porque ahora tenía un gobierno autoritario, pero con herencia revolucionaria, es decir, que era el poder para el pueblo, pero sin el pueblo. La primera fase, de 1804 a 1812, tuvo grandes victorias frente a Austria, Prusia y Rusia, disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y ella se jodió, no, se jodió todo en la derrota de Trafalgar frente a Gran Bretaña. Esto le ayudó, no le ayudó, le jodió porque Gran Bretaña le bloqueó. Y además, después se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, que también le fastidió. Y su punto más tonto, invasión de Portugal y España. Aunque Portugal no llegó, nos lo comimos todo España. Porque claro, nosotros decimos, venga, sí, pasa y tira para Portugal. Y después nos conquistaron a nosotros su error más grande. Porque batalla de Bailén, primera derrota de Napoleón. Derrota terrestre, ¿vale? La primera fue Trafalgar. ¿Por qué? Pues porque España mm, éramos guerrilla. Éramos 5 fusileros, pi, no nos veían y ya está, ¿verdad? Entonces, guerra de guerrilla desde que hasta básicamente lo que está sufriendo Rusia en Ucrania. Después tuvimos la segunda fase, de 1812 a 1815, que intentó invadir Rusia, le salió mal, le pasó lo mismo que al del bigotito que levanta el brazo, que le vino el invierno y no lo pudieron aguantar. Además de que hubieron avances en las coaliciones europeas y la resistencia española, que cada vez se organizaba mejor. Como ya estaba empezando a derrotar, al final la taparon y lo exiliaron a Elba. Pero regresó en el periodo de los 100 días. Para nada, porque después se derrotó en Waterloo en 1815 y después tuvo su exilio final en Santa Elena, donde escribió su propia leyenda que hoy conocemos. Y se dice que murió de cáncer de estómago, pero después hay también leyenda de envenenamiento, bla, 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 bla. Esto tuvo una gran repercusión histórica, debido a que la Revolución Francesa destruyó el antiguo régimen y sentó la base de la igualdad jurídica, la soberanía nacional y la derecha a los ciudadanos. Pero el Imperio Napoleónico lo fastidió todo, consolidó muchas de esas reformas, pero su ambición imperial le llevó a la guerra devastadora para Francia. Y entonces, en resumen, entre 1709 y 1815, este fue el orden de Francia. Pasó de monarquía absoluta a monarquía constitucional. Después república, después dictadura revolucionaria, después directorio, consulado, imperio napoleónico y caída. ¿Hemos entendido, no? Pues eso es todo, señores. Creo que me he explicado bien. Y si no, me lo ponéis en comentarios. Espero que no se haya hecho muy largo el vídeo. Y como resumen, espérate, que lo voy a leer literal, ¿vale? Cierre. América, Francia y Gran Bretaña, tres caminos distintos, hacia un mismo destino. El nacimiento de la política moderna en apenas una década, entre 1776 y 1799. El mundo cambió para siempre y esas transformaciones siguen marcando nuestra vida política actual. Pues mira, el cierre que me ha hecho la IA, pues tampoco es tan mal. Aunque yo hubiera dicho esto. Bueno, señora, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis de estar siempre atentos. No caigáis en todos los vídeos que veáis. Yo voy a poner lo más posible a la verdad, pero yo no soy nadie para elegir vuestra elección. Simplemente tenéis que tener vuestro propio pensamiento crítico. Toda la información que os llegue la confirmáis. Y sin el pasado no somos presente. Y sin presente no hay futuro. ¿Por qué? Pues como le pasó al del bigotudo. Napoleón, Rusia, llegó el invierno, fuera Napoleón. Bigotudo, Rusia, invierno, fuera bigotudo. Ahí lo dejo. La historia siempre se repite, sin historia no somos nada. Pues muchas gracias, señores, por ver el vídeo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos.